Vamos a abrir la escritura en Mateo capítulo 12, versículos 38 hasta el versículo 50. Mateo capítulo 12, versículos 38 al 50. Y vamos a leer la palabra inspirada por Dios. Y seguidamente vamos a pedir que su Santo Espíritu nos edifique y nos anime a poder tener una mayor intimidad con Cristo. Dice así la palabra inspirada por Dios. Mateo capítulo 12, versículos 38 al 50. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos, diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él les dijo: Una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás, el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él. Y alguien le dijo: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, deseando hablar contigo. Pero respondiendo él, al que se lo decía, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que nos confronta, nos desafía y también es útil para redarguir, para edificar, para transformarnos por el poder de tu Espíritu. Úsame, Señor, para la gloria y la exaltación de Cristo, y que podamos recibir tu palabra con libertad y gozo. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Bien, y el título de esta predicación no es tan llamativo, pero vamos a hablar de religiosos que no son discípulos, porque no podemos ser las dos cosas al mismo tiempo: religiosos o discípulos. Y Mateo ha comenzado su evangelio afirmando que Jesús es el hijo de Abraham. Está en el capítulo 1, versículo 1. Él empieza con una genealogía y exalta a Cristo como el hijo de Abraham y el hijo de David.
Es decir, Él presenta a Jesucristo como aquel que cumple todas las profecías hechas a Abraham. En Génesis capítulo 12, la palabra de Dios dice que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que Jesucristo es quien hace benditas las familias de la tierra. Pero también Él es el hijo de David, así como dice en 2 de Samuel, capítulo 7, donde hay una promesa para David que Él tendría un heredero que sería rey, pero de un reino eterno. Por eso es el hijo de David. Mateo se encarga en su evangelio de autenticar esa verdad absoluta con evidencias. No solamente apela a los profetas, sino que también describe de manera perfecta, de manera armoniosa, como Jesucristo es realmente el Mesías de Israel. Él presenta todos los argumentos y ha mostrado que Jesucristo es el Hijo de David, el Rey eterno. Sin embargo, hasta al leer los capítulos del 1 al 12, vemos en el capítulo 12 hay un punto de quiebre. ¿Por qué? Porque los fariseos, que conocían muy bien el Antiguo Testamento, tenían toda la evidencia de Jesucristo, tenían todos los milagros, habían visto todos los milagros, habían escuchado al Señor. Sin embargo, se negaron a aceptarlo como rey. Más bien, en el capítulo 12 sucede algo realmente extraordinario. En el versículo 24 dice: pero cuando los fariseos lo oyeron a Jesús, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Desde ese momento, ellos reciben una condenación y nunca recibirán perdón por blasfemar el Espíritu de Dios. Son condenados por Dios, por el Hijo de Dios. Desde ese momento, cuando leemos los capítulos siguientes de Mateo, vemos cómo el Señor empieza a hablar en parábolas, para que oyendo no oigan, porque Él empieza a describir el reino de Dios en un lenguaje figurado que solo los hijos pueden oír, porque estos hombres, el único propósito que tenían era darle muerte a Jesús. Ellos se acercan a Jesús, ellos siguen rodeando a Jesús, pero no para rendirse a Él, sino para darle muerte. Eso es justamente lo que ocurre en el capítulo 12, versículo 14. Dice: pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra Él para ver cómo podían destruirle. En otras palabras, ellos estuvieron cerca de Jesús, pero no eran discípulos de Jesús. Y ese es el mensaje en esta mañana para todos nosotros. Estar cerca de Jesús no significa ser un discípulo de Jesús. Estar cerca de Jesús no significa ser un discípulo de Jesús. Y vamos a verlo en 3 partes. Sé que muchos de ustedes están pensando cómo es que se unen todas esas historias, cómo es que ese relato tiene cohesión, cómo es que está unificado el mismo mensaje. Y vamos a verlo en la primera parte de los versículos 38 al 42, que la religiosidad será condenada. La religiosidad será condenada. Los versículos 43 al 45 veremos que la religiosidad empeora
la condición de los corazones. La religiosidad empeora la condición de los corazones. Y finalmente veremos que solo los discípulos gozan de verdadera intimidad con Cristo. Vamos a la primera parte, en los versículos 38 al 42. Mateo, la religiosidad será condenada. La religiosidad será condenada. Y Mateo ha dejado en claro, como lo veíamos anteriormente, que ellos estarán cerca de Jesús con la única intención de llevarlo a la cruz. Estarán rodeando a Jesucristo. Le harán preguntas, pero su intención no va a ser arrepentirse, sino matar a Cristo. Ellos ya no tienen reverso. Están empecinados y dirigidos y no descansarán hasta darle muerte a Cristo. Y en el versículo 38 hacen una petición totalmente cínica. Ellos dicen, versículo 38, volvamos a nuestro texto, allí en el capítulo 12. Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. En realidad el título maestro es un título, una expresión que ellos utilizan de manera hipócrita y despectiva. En realidad ellos le decían maestro como una venia, pero ellos no se rendían a él. Había sanado enfermos, había resucitado muertos, acababa de limpiar a un endemoniado. Los demonios mismos se postraban ante Cristo. Él había cumplido todas las profecías, había mostrado evidencia de su deidad como el Hijo de Dios, pero aún así ellos querían ver una señal. Es como quizás querían ver un espectáculo de Cristo. Lo veían como quizás aquel que pudiera entretenerlos haciendo señales para poder creer en Él. Ellos no creerían en Él, así pudieran ver cosas extraordinarias. Ya las habían visto, pero nunca creerían en Cristo. Ellos querían un espectáculo casi como de un circo, porque consideraban a Jesucristo como un maestro que estaba destinado a la muerte por ellos mismos. Por eso vemos de los versículos 39 al 45 una respuesta de Jesús ante su demanda de ver señales, otras señales más fantásticas. Él les contesta de una manera fuerte. Versículo 39, pero respondiendo Él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal les será dada, sino la señal del profeta Jonás. La expresión generación perversa y adúltera era para la nación de Israel, especialmente la clase religiosa de Israel. Ellos eran adúlteros porque habían cambiado la lealtad al Dios de los cielos por sus propias tradiciones. Ellos no amaban al Hijo de Dios, no amaban a Dios, amaban sus tradiciones, al punto que vemos que en un momento dado el Señor Jesucristo sana a una persona y ellos se ofenden porque lo hizo el día de reposo. Tienen los corazones tan distantes de Dios y son perversos. Habían visto las señales del Mesías, pero se negaban a reconocerlo como Rey, como el Hijo de Dios. Pero no les sería dada más señales. Ya no habría más señales. Solamente una,
la señal de la resurrección. Dice el Señor, el versículo 40, que así como Jonás estuvo en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, Él estaría también 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, es decir, en la tumba. Prácticamente Jonás pasó de muerte a vida en ese vientre, se sentía muerto. ¿Es probable que haya resucitado? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que era una señal de la resurrección de Cristo. Pero esa señal de resurrección, cuando el Hijo de Dios se levantara entre los muertos, no sería una señal para los religiosos, para los fariseos, una señal de perdón, sino una señal de condenación. Porque no creyeron en Él, porque asesinaron al Hijo de Dios. Lo llevaron a la cruz, pero Él resucitaría y les daría señal de su condenación a los fariseos. Es más, los fariseos intentan esconder la resurrección. Hacen todas las maniobras para poder renunciar a la señal más grandiosa de Cristo. Venció la muerte para siempre. Pero el Señor sigue hablando a estos hombres, les dice, versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. El Señor les dice, quienes lanzaron a Jonás al agua, ellos querían ver a Jonás muerto. Pero Jonás después estaría predicándoles a la ciudad de Nínive. Recordemos que Nínive es la capital de Asiria. Es decir, si al mirar el carácter de los asirios, eran la nación más perversa que el mundo ha conocido, una de las más perversas. Ellos fueron los que años después de la predicación de Jonás entraron al reino del norte y masacraron a Israel en el reino del norte, cuando el reino estaba dividido. Estos hombres eran realmente perversos, pero Jonás, que era un profeta que estaba profetizando a regañadientes, porque prácticamente fue traído, él estaba huyendo de la profecía, o más bien del llamado al arrepentimiento, fue llevado por el pez allí, obligado, pero aún así, aunque era un profeta obligado por Dios, se arrepintieron los hombres de Nínive. Fue el arrepentimiento más glorioso, porque desde el rey de Nínive para abajo, todas, hasta sus bestias, hicieron ayuno y se postraron ante el Dios de Israel. Y por eso ellos serán testigos de la condenación de los fariseos, de los religiosos fariseos, porque ellos entregarían a la cruz a Jesucristo y Él resucitaría, pero no se arrepentirían. Sin embargo, hay otro testigo que sería presentado en el juicio contra los religiosos de Israel. La reina, dice el versículo 42, la reina del sur, es decir, la reina de Sabá. Es una región al norte de África, al sur de África, eso es casi cerca de Etiopía. En otras palabras, la reina del sur se levantará como testigo en juicio contra la clase religiosa, contra los religiosos que no aceptaron las palabras
ni la evidencia del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y Jesús es más que Salomón. Esta mujer era una reina gentil. El pueblo de Nínive estaba conformado por gentiles, ni siquiera en el pueblo del pacto. Ellos no recibieron la ley, ellos no eran del linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, no. Eran ajenos a las promesas de Dios. Pero aún así, esta mujer caminó, no creo que haya caminado, pero seguramente llevaba una corte de camellos, pero recorrieron, eso está en Primera de Reyes, capítulo 10, recorrieron al menos 2000 kilómetros. Solo ella recorrió 2000 kilómetros solo para escuchar a Salomón, la sabiduría. Y obviamente se encontró con el Dios de Salomón. Pero estos hombres están escuchando a Jesucristo, están viendo la evidencia, y lo curioso es que el Señor Jesús no les está dando las señales en ese momento, dice Mateo, sino que les está dando la señal de la Escritura. Él les está citando la Escritura como señal. Está citando el Antiguo Testamento. Pero tienen al Hijo de Dios que nació en Belén. Tienen al Hijo de Dios que fue anunciado por el último profeta, es decir, Juan el Bautista. Es el Hijo de Dios que cumple las promesas de Isaías, de Jeremías, de los Salmos, de Miqueas, de todos los profetas. Es el Hijo de Dios encarnado delante de ellos en gloria y majestad. Acaban de ver la autoridad sobre demonios, sobre los cielos, sobre la tierra, calma las tempestades, reprende los mares, perdona los pecados, sana a los leprosos. Es glorificado en la majestad y el señorío de Cristo. Aún los demonios tiemblan ante Él, pero lo acusan de ser el padre de los demonios, de trabajar con los demonios. Se niegan a reconocerlo, no se arrepienten. El arrepentimiento en este contexto que está expresando el Señor Jesucristo es aceptar a Jesucristo como Rey y Señor. Debían adorar a Jesucristo estos hombres, pero en vez de adorar al Rey, quieren matarlo. Pero no solamente la religiosidad será condenada por los testigos que ya ha nombrado el Señor. El pueblo de Nínive que le creyó a un profeta ahí como medio a regañadientes, y la reina de Sabá que fue a escuchar a Salomón. Pero ellos que escucharon al que creó a Salomón, o sea, ellos tenían al frente a aquel que le dio la sabiduría a Salomón, el Hijo de Dios, que es Dios con nosotros, pero aún así no se arrepintieron. Eran simplemente religiosos. Pero la religiosidad no solamente será condenada, sino que la religiosidad empeorará los corazones. Versículos 43 al 45. El Señor no ha cambiado de tema, se está dirigiendo a los fariseos. Y les habla, Él acaba de sanar a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Probablemente este hombre estaba por ahí y lo utiliza, esta situación del espíritu inmundo, como una ilustración para mostrarles el corazón de los religiosos de Israel.
Jesús ilustra la religiosidad de los que buscan su muerte con un hombre endemoniado que es liberado por un tiempo. Dice el versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. La religiosidad puede hacer lucir a las personas como espirituales, pero no se limpian por Cristo, sino que se limpian con un comportamiento moral externo que parece religioso, parece espiritual, pero en el fondo va a ser peor su condición. El Señor ilustra el alma humana que se limpia con la religión como un hombre endemoniado que ha sido liberado. Parece que los fariseos mostraban una pulcritud en su conducta. Ellos se lavaban las manos antes de comer. Ellos guardaban escrupulosamente el día de reposo. Ellos se portaban aparentemente bien. Pero ¿qué pasaba? No estaban limpios por Cristo. Dice el versículo 44, o más bien el 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo a otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Tratar de ser religiosos y adornar el comportamiento con una religiosidad vacía es tratar de lucir como una casa arreglada. Porque si no hay arrepentimiento genuino, el Espíritu de Dios no va a morar allí. Va a lucir simplemente como algo quizás digno de respeto, pero como dice el Señor, el estado de aquel hombre resulta ser peor que el primero. La religiosidad aparente que no ha entregado su corazón a Cristo, cuando luce aparentemente piadoso, al final su estado viene a ser peor. Porque la religiosidad empeora los corazones, endurece los corazones. Tratar de jugar al cristiano nos llevará a una perversión peor. Dice el Señor, así será también con esta generación perversa. En otras palabras, la depravación o la situación de tener 8 demonios, o sea, tener 8 demonios perversos, dice el Señor Jesucristo, es lo más cercano a una persona que se hace llamar cristiana, pero no tiene el Espíritu de Dios morando en él. Voy a repetirlo. Un hombre con 8 demonios. No eran 7, eran 8, porque él llamó a otros 7. 8. Es lo más comparable a un cristiano, o al menos se hace llamar cristiano, sin el Espíritu de Dios morando
en su corazón. Y la pregunta que tenemos que hacernos entonces es: ¿quiénes entonces tienen comunión con Jesús? Los religiosos están destinados a condenación. Los religiosos empeorarán. Entonces, ¿quiénes podrán tener la morada de Cristo en sus corazones? ¿Quiénes son entonces los que estarán regocijados el día del juicio? ¿Quiénes glorificarán a Cristo? ¿Quiénes? Eso nos lleva al tercer punto. Solo los discípulos gozarán de intimidad con Cristo. Versículos 46 al 50. Esta escena se conecta con lo anterior, porque dice el versículo 46, mientras él aún estaba hablando. O sea, Mateo está conectando la escena, las palabras del Señor, con la escena que va a pasar. Dice: mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí llegaron su madre y sus hermanos deseando hablar con él. O sea, está María, están los hermanos de Jesús, no son primos, son hermanos de él, no como dice la Iglesia Católica, que eran primos, que eran familiares lejanos, no, son los hijos de María. Están llegando, abriéndose paso, y obviamente había una familiaridad con Jesús. Ellos sabían que quizás por ser familiares tenían el derecho de interrumpir a Jesús. Llegó tu familia. Versículo 47 dice: alguien le dijo: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero el Señor Él conecta esa escena para explicar realmente a sus discípulos quiénes realmente van a tener acceso a Él. Pero Él está revelando una verdad asombrosa. Su resurrección cambiaría la relación con Dios. La resurrección de Jesucristo cambiaría la forma en que nos relacionaríamos con Dios. Ya no sería simplemente por ser herederos de la promesa de Abraham o por ser parte del pueblo del antiguo pacto, sino que ahora los gentiles también tendrían intimidad con Dios. La resurrección de Jesucristo está mostrándonos que ahora no somos cercanos a Cristo por vínculos étnicos, de raza, sino que ahora solamente por la fe en Jesucristo adquirimos todos los privilegios para ser herederos con Cristo. Y por eso Él dice el versículo 49, extendiendo su mano hacia sus discípulos, mostrándoselos a la multitud, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Los discípulos ahora no dependen de vínculos familiares. Y es importante entender que la relación con Cristo es mucho más importante que los vínculos de sangre. ¿Valoramos la relación con nuestros hijos? ¿Valoramos la relación de nuestros hermanos de la sangre? ¿Sí? Pero la relación con Cristo es superior. Por eso es que leíamos hace un momento
que el que no deja a padre y madre por Cristo no es digno de ser llamado un discípulo de Cristo. Hay un costo del discipulado. Necesitamos entender que el amor por Cristo debe ser superior aún a las relaciones que tenemos entre padres e hijos, entre hermanos de sangre. Eso no significa que son menos para nosotros. Lo que quiere decir es que si nuestra familia se opone a seguir a Cristo, necesitamos seguir adelante. Necesitamos continuar hacia la cruz con Cristo para poder ver la gloria de Cristo. La relación de mis hijas con Cristo no depende de mí. Ellas tienen que amar a Cristo. Mis oraciones no sustituyen sus oraciones. Tienen que construir una relación personal con Cristo. Porque Dios no tiene nietos, ni sobrinos. No podemos vivir de las oraciones de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestro hermano. Versículo 50 dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En otras palabras, los discípulos de Cristo están unidos a Él. Estamos unidos a Cristo más aún que una familia de sangre. Él les está dando la superioridad a sus discípulos, porque Él venció la muerte, porque Él fue muerto en la cruz para darnos un vínculo más cercano aún de nuestra familia de sangre. El resultado o la evidencia de ser un discípulo de Cristo es la obediencia. Porque los discípulos de Cristo hacen la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hacer la voluntad de Dios. Los discípulos de Cristo obedecen a Dios. Los discípulos de Cristo aman a Cristo y dejan atrás todo aquello que les impida estar en intimidad con Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, si muchas veces nos portamos como religiosos delante de tu trono. Creemos, Señor, que podemos conformarnos con llevar una vida moralmente aceptable, una religión quizás impecable, pero tú miras nuestro corazón. Padre, aviva nuestros corazones. Ayúdanos a recordar la gloria de tu Hijo para crecer en intimidad contigo, para poder ser discípulos que siguen el camino de la cruz y un día estarán para siempre en gloria. Te lo pedimos en
nombre glorioso de Cristo, nuestro Redentor. Amén.